Al cine hay que ir con bloc de notas para entender lo que nos pasa. La característica fundamental del trabajo de los servicios secretos y sus agentes, sean de la CIA, del MI6, del KGB o como los nuestros, de la TIA, es que operan extramuros de la ley, ya sea esta estatal, continental, internacional o municipal. Es cierto que a veces lo hacen en limbos alegales, en los intersticios angostos y oscuros que hay entre lo legal y lo penal, pero estas grietas no son muy anchas, así que muy a menudo tienen que trabajar directamente fuera de los estrictos límites del derecho democrático. Por eso, en la letra pequeña de sus contratos, aunque a veces esté escrito con tinta invisible, siempre pone que si son cazados vulnerando la ley o son hechos prisioneros por potencias amigas o enemigas, ellos no tienen padre ni madre, ni jefe, ni líder, ni compañeros. No conocen a nadie. Esta es una de las mentiras más rutilantes de la serie James Bond, el famoso agente 007 de la inteligencia británica con licencia para matar, porque a pesar de que el jefe de Bond tiene un nombre en clave para protegerle de sus agentes, para proteger su identidad, M, nuestro querido espía machirulo se pasa más tiempo tomando whisky en su despacho con altos cargos de interior y pegando pellizcos a su secretaria Moneypenny que en las misiones internacionales. Mucho más creíble, aunque sea como metáfora del deber de discreción, es el funcionamiento del equipo de agentes de Misión Imposible, porque Ethan Hunt, Tom Cruise en la pantalla grande, apenas conoce a su inmediato superior y a nadie más. El contacto con los jefes es telemático y a menudo con una sola persona. Además, las órdenes nunca están por escrito y si lo están se autodestruyen en unos segundos, generalmente de la forma más insólita y rocambolesca que se nos ocurra. Y muchos de ellos llevan dramáticamente cianuro, pastillas de cianuro, para suicidarse antes de revelar el nombre de un jefe o un compañero. Algo muy parecido lo vemos en la serie de películas de Bourne, en las que la gente que le da nombre, Jason Bourne, o sea, Matt Damon, tiene una relación todavía más delicada con sus superiores jerárquicos al mando, al punto de que intentarán matarle en varias ocasiones. De hecho, uno de los dilemas de identidad de todos estos personajes es que, a diferencia de 007, a menudo no tienen claro para qué agencia e incluso para qué país o intereses hacen sus trabajos, que casi siempre son delictivos, cuando no directamente asesinatos por encargo. En El Topo, de Thomas Alfredson, basado en la novela homónima de John le Carré, se ofrece un retrato más realista y burocrático de todo esto, y en Red de Mentiras, de Ridley Scott, vemos a Leo DiCaprio pasarlo realmente mal cuando su jefe en Langley, Russell Crowe, al otro lado del teléfono, lo deja completamente colgado en Oriente Medio. ¿Qué nos explica esta maraña casi caricaturesca? Pues que los servicios de inteligencia, aunque imprescindibles, a menudo operan en defensa de la seguridad y en contra de la ley. Y por tanto, al asumir estas funciones, asumen también que si son descubiertos el marrón se lo comen ellos solitos. Todos los países modernos asumen esto. Operaciones fraudulentas o criminales, como el famoso Irán Contra o Irán Gate, que consistió, resumiendo mucho, en que Estados Unidos violaba su propio embargo de armas a Irán y realizaba operaciones de narcotráfico en Centroamérica, y con los recursos obtenidos con estas operaciones ilegales financiaba a la Contra nicaragüense, grupos paramilitares de ultraderecha que trabajaban para derrocar al gobierno de Nicaragua. Los altos cargos del ejército y el gobierno estadounidense sabían lo que hacían, y como en todo país civilizado, sabían que si los cogían tenían que apechugar. El teniente coronel Oliver North se comió ese marrón, admitió que él había ideado y dirigido la operación, y lo hizo con el gesto gallardo que solo mantendría quien ha crecido en el país de Hollywood. Ese es el acuerdo tácito, la hipocresía indispensable que toda sociedad desarrollada y madura fija al asumir que existan servicios secretos que trabajen en defensa de su seguridad sin dar cuenta pública de sus actividades. Por eso resultó un poco decepcionante para el joven que yo era entonces escuchar a los policías Amedo y Domínguez culpar de las actividades del GAL a sus superiores, y hacerlo además en el programa de Pepe Navarro. Lo mismo que hoy hace el comisario Villarejo en lo de Évole, o lo que hizo el número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, en sede judicial y parlamentaria contra su jefe, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Dos consideraciones finales. El caso Watergate lo destapó el The Washington Post, pero el escándalo Irán Contra lo reveló un semanario libanés. Y aún así, el presidente Ronald Reagan se vio obligado a dar una rueda de prensa asumiendo que era cierto, que había ocurrido, y aprobando la comisión de investigación. Y la segunda consideración.
el teniente Oliver North realizó su solemne confesión precisamente en la Comisión de Investigación del Senado estadounidense. Y esto es todo lo que sé de Pegasus.